Hola, les saluda Mónica Valdés. Hoy en Todas las Voces vamos a conversar sobre el secuestro. El secuestro es un crimen contra la libertad y la dignidad humana, uno de los dolores más profundos de la historia del conflicto armado colombiano, que destruyó proyectos de vida, obligó a muchas familias a responder a diferentes exigencias a cambio del regreso a casa de sus seres queridos. Fue una práctica generalizada, sistemática y atroz que realizaron distintos actores del conflicto armado y directamente afectó a más de 37.000 personas. La Comisión de la Verdad está profundizando sobre el impacto de este delito y también el reconocimiento de los responsables y el compromiso de no repetición. Muchas personas secuestradas fueron asesinadas y muchas otras se encuentran desaparecidas. Para introducir este tema, vamos a escuchar a una de sus víctimas que para el momento de su secuestro tenía 11 años. En razón a su solicitud de anonimato, omitiremos su identidad. En ese momento, yo tenía 11 años, estaba yendo a mi casa después del colegio en el bus escolar, cuando de repente en la calle por donde íbamos nos encontramos con dos carros parqueados que estaban bloqueando la calle y el conductor del bus se detuvo. Y en ese momento, más o menos 3 hombres se irrumpieron en el bus, se montaron a la fuerza. Estaban vestidos con ropa negra, con las caras cubiertas y con armas. El primero que se subió al bus apuntó hacia el techo del bus y nos ordenó a todos los niños agacharnos. Y eso hicimos exactamente, inmediatamente. Y lo siguiente que yo sentí fue como uno de ellos me agarraba por el brazo y me sacaba del asiento. Me sacaba del asiento para luego sacarme del bus. En ese momento fui la única víctima de un bus de más o menos 30 niños menores de 11 años, 30 niños de primaria. Me montaron en uno de los carros que estaba afuera bloqueando la vía y me llevaron hacia los farallones de Cali, en donde pues sí, permanecería durante mucho tiempo. En el trayecto me dijeron que eran las FARC-EP y que yo estaba secuestrada. Y partiendo de esta historia de vida, queremos ir alternando este testimonio con las reflexiones y los análisis de la profesora Gloria Gallego, doctora en Derecho y directora del Grupo de Investigación, Justicia y Conflicto de la Universidad EAFIT. Ella ha dedicado varios años de su desempeño académico a este tema, pues también le cruza con su vida personal, pues su abuelo fue víctima de secuestro y muchas personas de su entorno murieron afectadas por el conflicto armado, especialmente en Antioquia. Entonces, profesora, muchas gracias por estar aquí y quisiéramos empezar por comprender qué es el secuestro en el contexto de una guerra. Ha sido fatal la práctica del secuestro, primero porque íncitamente es mala y atenta contra valores fundamentales, atenta contra la libertad personal, contra la dignidad humana, dado que se sume a la gente en situación de opresión, se apoderan de su cuerpo, al apoderarse de su cuerpo se apoderan de su plan de vida, la extraen del ámbito familiar, laboral y también del ámbito de la protección institucional. Entonces, alguien que secuestra a otra persona se apodera de cada segundo de su vida y termina decidiendo cómo va a ser la existencia de esa persona en un todo. Un rehén no tiene en mano su destino. Se lo convierte en carta de presión, en un instrumento de cambio, en una mercancía con un valor o precio de cambio, y eso atenta pues contra la dignidad humana, que nos dice que todo ser humano es un fin en sí mismo y nunca puede ser considerado un instrumento para propósitos ajenos. Los secuestros además generan un albur muy tremendo por el riesgo de que esa persona enferme en cautiverio, muera o incluso sea asesinada por sus captores. Entonces, ¿qué pasa? Que los grupos armados insurgentes
declararon que ese era un medio de lucha revolucionaria en el cual se adquirirían recursos para financiar la guerra, financiados por el propio enemigo. Es decir, que las clases altas, todas vistas como oligarquías y como enemigas del pueblo, desde su bolsillo saliera la financiación de la guerra contra ellas mismas. O sea, esto es un concepto marxista que está en el manifiesto del Partido Comunista, de que para remover la porquería del mundo, que son, digamos, los que explotan a los trabajadores, los latifundistas, los terratenientes, la violencia contra ellos tenía que ser financiada por sus propios recursos. Pues el secuestro, además de que constituye un delito de trascendencia internacional, que es la toma de rehenes, es un crimen de guerra, una conducta absolutamente prohibida. No se puede tomar como rehenes ni a los combatientes ni a las personas civiles, porque constituye un atentado contra intereses fundamentales de la humanidad. ¿Cuánto tiempo pasó y cómo recuerdas ya el lugar o los lugares a donde te llevaron? Yo estuve secuestrada durante 7 meses. Esos 7 meses los pasé en la cordillera, en los farallones de Cali, en la cordillera occidental. La mayoría del tiempo estuve, sí, la mayoría de los 7 meses estuve en las montañas. Siempre permanecí en campamentos, la mayoría de veces campamentos hechos, pues, ahí en el momento, en carpas o en caletas, como lo llaman en la guerrilla, con mucho frío, mucha humedad, incomodidad, podría decir, sobre todo al principio, pero con el tiempo es increíble cómo los seres humanos nos acostumbramos a todo, ¿no es cierto? Entonces ya después de un buen tiempo ya dormía digamos, sin mayor problema, pero sí, la mayoría, todo el tiempo estuve en la selva, en la montaña, jamás estuve en un caserío, en un pueblo. Ese fue mi escenario durante todos esos 7 meses. Profesora Gloria, cuando las guerrillas adoptan esta práctica del secuestro, no solo entran en contradicción con los intereses y la población que entonces reivindicaban, sino que de allí se desata un cruel enfrentamiento con otros grupos armados, como por ejemplo el clan de los hermanos Castaño, que reclamaban la venganza por el secuestro y asesinato de su padre. ¿Qué sucede allí en esa historia? La guerrilla, que tenía ciertas alianzas con los narcotraficantes cuidando los cultivos y con el impuesto del gramaje, esa guerrilla que era aliada estratégica con ellos y que tenían en común los dos estar en la ilegalidad, aunque los narcotraficantes realmente representan el espíritu del capitalismo hasta sus últimas consecuencias, y la guerrilla representa el anticapitalismo, coincidían en tener intereses de protegerse de la acción del Estado. Entonces la guerrilla les vigila los cultivos y les cobra un impuesto que se llama gramaje, tantos gramos de coca, tantos dólares. Pero la guerrilla comete un error y es secuestrar a miembros de familias de narcotraficantes. Uno son los hermanos Castaño de Amalfi, del Nordeste, y los otros son Marta Nieves Ochoa, hermana de 3 de los miembros más importantes del cartel de Medellín. Ahí viene una reacción y aparecen públicamente los paramilitares, más muerte a revolucionarios del Nordeste, proclamándose escuderos antisecuestro. Pero yo quiero señalarle esto al público. No es verdad que porque uno es víctima del secuestro se vuelve paramilitar. La experiencia de mi familia misma, a nadie se le ocurriría cobrar venganzas. Ni uno tiene instrumentos porque le secuestran al papá para el otro día formar un escuadrón de la muerte, pasar por veredas enteras arrasando a comunidades campesinas y matar a 200 personas en 2 meses, como hicieron los Castaño, cuando supieron que su padre había sido asesinado. Lo que yo quiero que vean es que esos vengadores que se van a volver paramilitares
ya estaban en un mundo de armas, ya estaban en un mundo de economías ilegales, estaban ligados a sectores del ejército y tenían una trayectoria en la práctica de la violencia. Entonces, ahí es donde van a concurrir intereses económicos privados del narcotráfico con el tema antisecuestro. Y los paramilitares van a ser muy estratégicos en moverle la emocionalidad al país, diciendo que ellos eran un mal necesario, que eran un ejército de vengadores privados a falta de un aparato de justicia operativo, y ya se desató ese fenómeno que es el surgimiento de unos nuevos ejércitos que trabajan aliados con agentes del Estado y que llevan a cabo una lucha contra la guerrilla sin ninguna limitación, violando el derecho de la guerra y utilizando los mecanismos más extremos de la violencia. Entonces sí, quiero mostrar eso, o sea, el secuestro es uno de los elementos clave del repertorio de violencia de la guerrilla. En el otro lado está la práctica de la desaparición forzada en la guerra sucia por parte del Estado, y van a entrar los paramilitares combinando en su repertorio masacres, desaparición forzada, pero además secuestros. Desde el momento en que surgen ya grupos así, ellos también van a practicar el secuestro, pero de manera oculta. Tenemos la evidencia de 3.700 personas secuestradas por grupos paramilitares con nombre propio, solo que esos secuestros eran en secreto, porque se contradecían con la justificación pública de su violencia. Esos secuestros son menos largos que los que van a cometer las guerrillas del ELN y las FARC, también el M-19, que llegaron a tener personas secuestradas demasiado tiempo, pero son más cortos, pero más letales. O sea, si los paramilitares no lograban sus propósitos con prontitud, lo que hacían era matar a los cautivos, y lo reconoció Mancuso ante Justicia y Paz. ¿Cuáles son como tus principales miedos y sentimientos estando en secuestro, ya como con esa condición, ¿no?, de una niña de 11 años? Yo era más que una mujer, una niña, totalmente una niña, y una niña que venía digamos, de una familia amorosa, de una familia dulce, de un entorno muy tranquilo entre mi familia, entre el colegio. Realmente también puedo decir que era una persona que no entendía la magnitud de la, digamos, vulnerabilidad que podía tener en un entorno con hombres o jóvenes, siendo una niña. Yo, si te soy sincera, jamás pensé que fueran a abusar de mí, jamás tuve miedo de eso. Yo ni siquiera sabía lo que significaba el abuso sexual. Para comenzar, entendí y aprendí allá qué significaba, porque una de las guerrilleras pasó por esa experiencia, y cuando me lo comentó por primera vez, me habló ella del abuso sexual. Yo no sabía qué significaba y fue quien me explicó lo que era. Entonces, por mucho tiempo nunca tuve miedo, nunca me imaginé sentir, digamos, tener o ser violentada por un hombre en lo absoluto. Nunca, no me había pasado cuando estaba pues en libertad, y como no lo tenía registrado y no sabía que eso existía, pues tampoco le tenía miedo. Entonces esa era un poco mi realidad, pero sí fue muy triste darme cuenta de que eso existía y que era parte de esta humanidad, lamentablemente, y que algunas de las mujeres que conocí allí habían sido víctimas de la violencia sexual siendo muy chiquitas, inclusive mucho más chiquitas que yo. Entonces eso fue lo que pasó allá, lo que puedo decir sobre eso. Y hay todo tipo de víctimas, hombres y mujeres, militares, policías, empresarios, soldados, campesinos, campesinas, políticos, indígenas, periodistas, catequistas y hasta niños y niñas. ¿Qué características tienen estas víctimas y el tipo de secuestro según el grupo responsable? Todo secuestro es dramático, porque ¿quién es una persona secuestrada o un rehén? Es alguien
que ha sido privado arbitraria y violentamente de la libertad para obligar a un tercero a hacer o dejar de hacer algo relacionado con la guerra. En el caso de los secuestros por motivos económicos, es el pago de un rescate. Y eso ya es terrible, es la cosificación. ¿Se soluciona cómo? Ya es muy difícil que las familias, los allegados reúnan una suma y paguen por ese rescate. Muchas personas, es verdad, acudían ante las autoridades, pero nuestra evidencia es que es 10. De cada 10 secuestros, 7 terminaban en el pago. Y el motivo es que lo primero que a uno le decían es, si ustedes no pagan, se los entregamos en bolsas de polietileno. Ahí hay un estado de necesidad. Entonces, acudir ante las autoridades era casi hacer matar al ser querido. Se terminaba pagando. Es dramático, pero ahí tenemos a dos partes negociando. Hay más probabilidades de llegar a una solución, con todo y lo terrible. Cuando nosotros nos movemos a secuestros con fines políticos, las cosas ya no dependen de dos partes, sino de tres. Porque entonces, generalmente fueron los grupos insurgentes los que cometieron secuestros con fines políticos. Pues todos recordamos, sabemos de la historia del M-19 tomándose la Embajada de la República Dominicana y teniendo a 11 embajadores allá adentro para presionar. Tenemos al ELN en su momento secuestrando, por ejemplo, alcaldes en todo el nordeste y oriente de Antioquia para presionar a un diálogo de paz y a un despeje militar. Pero tenemos a los paramilitares, cuando se inician los diálogos del Caguán, secuestrando a muchos senadores, incluida Piedad Córdoba, que se la llevan de aquí, de una clínica en Medellín, donde está haciendo una consulta médica, para forzar al gobierno a que no negociara ni con las FARC ni con el ELN, y así secuestraron a varios alcaldes y senadores en el país. Y luego vamos a ver a las FARC en el periodo más brutal de la guerra, acumulando soldados, policías, líderes políticos, senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, para forzar a lo que ellos llamaban un canje humanitario, que era liberar como a 200 prisioneros de las FARC a cambio de ellos liberar a los rehenes. El drama es enorme. Y justamente el drama de los rehenes a la espera de una negociación o de un pago a cambio de su libertad. Hubo casos emblemáticos, pero también muchas historias anónimas de personas secuestradas, esperando días, meses, años, y algunos lamentablemente jamás volvieron. ¿Cuál fue la experiencia de ese rehén? El tiempo no pasa, los días no pasan, o de repente un día se levanta uno y dice, han pasado tantos días y no ha pasado nada, y aquí sigo. ¿Cuántos días más faltan? Cada vez que yo preguntaba cuántos días faltan para que me liberen, me decían, no se preocupe que le faltan 2 o 3. Y resulta que yo los contaba, entonces era horrible la sensación de que el tiempo pasaba, que pasaban 2 días, 3 días y allí seguía. Yo no tenía tanta fuerza, yo era una niña más bien débil. Entonces, para mí las caminatas eran una tortura, eran una pesadilla, de verdad. Eran muy largas, no tenía energía, me cansaba horrible, me decían que siguiera, que no fuera floja, pero me regañaban en vez como de darme moral o de darme energías, entonces era frustrante. Yo no me desarrollé sino hasta el final de mi secuestro. ¿Cómo es posible resistir un secuestro y retomar un proyecto de vida una vez se alcanza la liberación? Para mí, volver a la casa, para mí el día de la liberación fue como si yo hubiera cerrado un capítulo de mi vida. Yo me traje a casa, podría decirlo así, recuerdos, pero yo no me traje traumas, gracias a Dios, ni tampoco problemas. Los primeros meses quizá me asustaba mucho salir a la calle y todo el tiempo miraba por la ventanilla del carro que no nos estuvieran siguiendo. Pero ya luego de un tiempo volví como a recobrar la tranquilidad, la confianza
de que nada iba a suceder. Y pues yo creo que eso lo logré. Fue una época muy difícil para mi familia, fue una época también muy difícil para mí, pero yo pensaba que si yo volvía y estaba bien, mis papás iban a estar bien. Y eso siempre lo tuve en la cabeza, estando inclusive secuestrada. Yo no quería, por ejemplo, llegar más delgada de como me habían secuestrado. Ya era de por sí una niña muy, muy flaquita y quería volver a casa sana, bien, que mis papás me vieran tranquila, contenta. eh, y eso intenté hacer. Intenté estar bien durante mi secuestro. Recé muchísimo, traté de alimentarme, trataba de vivir día a día. Como te contaba al principio, preguntaba mucho cuándo me iban a liberar. Y ya después de unos meses que me di cuenta que no me iban a decir, dejé de preguntar. Trataba de no contar los días. Obviamente a veces mientras oía la radio decían el día y otra vez me frustraba y me entristecía un poquito, pero traté como de aprender a vivir el día a día para no preocuparme tanto, y así pues poder llegar más tranquila el día que me liberaran. Y así fue, como te cuento, me liberaron, regresé a mi casa, regresé al colegio y traté de continuar con mi vida. Se dice que en medio de todos los hechos que persisten del conflicto armado, el secuestro realmente es un delito que ha ido desvaneciendo y que permite imaginar o soñar de alguna manera una transición. Es uno de los temas centrales que viene trabajando articuladamente el Sistema Integral de Verdad, Justicia y No Repetición. Profesora Gloria, ¿cree que es posible este proceso de transición para que estas verdades que se están liberando permitan que haya un verdadero compromiso de no repetición? Esta guerra ha sido multipolar, el Estado contra muchos grupos guerrilleros y luego contra muchos grupos paramilitares aliados con el Estado contra los guerrilleros. Entonces, hemos ido pagando la paz de a peso, de a poquito. Un hecho sorprendente, este sí es para mí impresionante. ¿Cómo es posible que solo cuando la guerra llevaba 20 años se le ocurrió a un sector de la sociedad y a un gobierno buscar una solución negociada? Pues es que habían pasado ya 20 años. Y estoy hablando de Belisario Betancur. Había pasado mucha agua bajo el puente, ¿cierto? Entonces, desde entonces, pues la actitud dialogante en el país ha crecido y lo que pasó en estos años es que desaparecieron de la contienda las dos fuerzas más potentes en la guerra, que son las Autodefensas Unidas de Colombia, en una negociación subterránea, no conocimos la agenda de negociación con Álvaro Uribe, pero mayoritariamente se desmovilizaron. Estamos hablando de 32,000 paramilitares. Siempre en esos procesos alguien se devuelve al monte, pero eso fue un éxito con todo lo problemática que fue esa negociación. Ellos cometieron la sauce del 70% de todos los crímenes en esta guerra. Y luego la desmovilización pactada con el Estado, con una agenda pública, con unos diálogos a donde fueron todas las víctimas, todos los representantes del Estado se pronunciaron, la Corte Constitucional, la Suprema, la Academia, en La Habana, acuerdo de paz con las FARC. Sí estamos en una transición, porque por muy terrible que ahora esté otra vez volviendo a ser la situación, nosotros ya no estamos como en la crisis humanitaria que estuvimos en los 90 y primeros 2000. Bueno, ese sector moderado, dialogante, consciente de los desastres de la guerra, pacifista, está en crecimiento en Colombia. Y ese sector se mueve desde asociaciones de víctimas, asociaciones campesinos, madres cabeza de familia, movimiento sindical. Yo no encuentro a nadie en el movimiento sindical hoy que justifique todas las formas de lucha. El mundo de la academia, una juventud pacifista, no son indiferentes. Todos quieren saber qué nos ha pasado. ¿Estamos viviendo una transición? Sí. En el caso del secuestro, la paz es la mejor política de combate al secuestro. Muchas gracias por sus reflexiones y experiencias aquí en Todas las Voces.
Todas las Voces es un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz MAP-OEA y se emite en las emisoras asociadas a la Red de Radio Universitaria de Colombia.